Hola a todos, soy yo de nuevo. En este video de hoy vamos a analizar una situación que ha estado mucho dando de qué hablar, el cual es la ética en el aula. Pero no solo vamos a analizar teoría y esas cosas aburridas, también vamos a analizar un problema y ver cómo aplicamos la ética en este problema. ¿Quieren acompañarme? Pues vamos a hacerlo. Bueno, antes de comenzar, quisiera hablar con ustedes, futuros docentes que están viendo este video. Quiero recalcarles que esto de ser docente no va a ser solo una labor fácil y de solo enseñar, sino también va a ser una labor noble, pero que también va a tener sus propios desafíos éticos, y que cada día en las aulas se van a ir cocinando historias complejas y difíciles de manejar para ustedes. Y hoy vamos a reflexionar sobre una que es muy común, el acoso escolar. Pero ¿qué es lo que quiero llegar con esto y de por qué les estoy hablando a ustedes con esto? Es muy simple, porque quiero hacerles tomar en cuenta que al momento de ser docentes no solo van a enseñar y no sé cómo decirlo, dirigirles a los niños, también su rol va a ser, no sé, también por así decirlo, guiar a los niños en su disciplina y en sus conductas, a manejar estas situaciones de acoso y no solo decir, por así decirlo, ya estate quieto, no le molestes a tu compañero, sino también tomar cartas en el asunto, porque un docente guía y enseña y también adoctrina. Ese es el verdadero rol de un docente en estos asuntos, y más con esto del acoso escolar, porque si un niño llegara a traumarse, ¿ustedes qué harían? Yo les pregunto eso. Bueno, para ponerlos más en contexto y que no se aburran con mucha teoría, como ya les dije, voy a contarles una historia. Sofía era una niña, bueno, no niña, una joven de secundaria de tercero de bachillerato, la cual era muy brillante, amigable, solía conversar con todos, sabía jugar, conversar, llevarse bien con todos, ser la mejor de la clase, pero algo en su vida cambiaría de pronto el rol de ella misma. Resulta que unos jóvenes o un grupo de chicos, por así decirlo, han empezado a hacerla de ella su blanco de burlas. La intimidaban, la acosaban, le decían cosas hirientes, no, no la aislaban, no la aislaban. Se podría decir, no la incluían en sus grupos de trabajo, en sus juegos, la odiaban y también la discriminaban por sus gustos diferentes a los de ellos. Pero no solo pasaba en el aula de clase, esto también ha sido llevado al recreo e incluso en un caso muy extremo hasta en las redes sociales, cosa que Sofía no pudo soportar y se aisló, dejó de hablar con sus compañeras, tenía miedo de decir puedo unirme a tu equipo, puedo jugar con ustedes debido al acoso de estos muchachos. Pero ha sido el miedo tal que hasta sus calificaciones han ido bajando en picada por esto. Y ella, tratando de salir de esto, intentó hablar con sus padres sobre este tema, pero el miedo y la vergüenza no lo dejaron hacerlo. ¿Pero por qué? Simple porque tienen miedo de hablar y de que haya represalias, por así decirlo. Le digo, te doy un ejemplo, por así decirlo. Si le dices a alguien te va a ir peor, o si haces esto vas a ver lo que te va a pasar. Eso es lo que siente nuestra amiga Sofía, y por eso es que no ha podido consultar con nadie. Quiero hacer una pausa aquí y detenerme a decirles que, como hemos estado viendo hasta este punto de la historia, Sofía era una niña muy activa, que tenía buenas calificaciones, o sea, en pocas palabras, era casi como la estudiante perfecta. Pero cuando el acoso llegó a ella, impactó demasiado que cambió totalmente su personalidad y se podría decir que ya no es la misma Sofía de antes. Pero
¿Cuáles son los impactos en la víctima del acoso? Son muy simples. El dolor emocional, que es el que afecta las emociones. La baja autoestima, o sea, el miedo, por así decirlo, a decir las cosas y que ya no están activa. El aislamiento, el cual es que te aíslas de las personas y no quieres hablar por miedo o por algo que te pasa. Y el bajo rendimiento, o sea, hace que tus calificaciones o rendimiento de clases ha ido bajado igual en picada debido a los impactos del acoso en la víctima. Y bueno, llegamos a la parte donde tenemos que hablar de los famosos acosadores. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas son las que básicamente bulean o las que hacen daño a la víctima. Pero, ¿por qué lo hacen? Muy simple. Lo hacen porque quieren sentirse superiores o quieren conseguir algo de respeto o, por así decirlo, ser superiores a los demás. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué necesariamente tienen que hacer daño a la víctima? No lo sé. Eso es algo que todavía no podemos solucionar porque no podemos leer las mentes de las otras personas. Pero el punto que quiero llegar es que estas personas bulean porque quieren sentirse superiores y tener más poder sobre los demás y sentir siempre que son los mejores. Y también algo muy importante, lo hacen porque quieren llamar la atención o conseguir algo de atención, pero a las malas. También están los observadores. ¿Quiénes son, por así decirlo, estos elementos? Son los demás compañeros que se quedan viendo las acciones de los acosadores, los cuales no pueden hacer nada. Pero, ¿por qué? Muy simple también. Tienen miedo a que hayan represalias contra ellos, o también a que si meten manos en el asunto, el acosador se pueda ir directo contra uno de ellos y ellos también salir lastimados. Esa es la respuesta sencilla, porque les doy un ejemplo. Sofía está siendo acosada otra vez y los compañeros le quedan viendo, pero Sofía en su mente podría estar pensando: si mis compañeros me están viendo, ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué nadie me ayuda? Por favor, alguien ayúdeme. Y es muy simple, es lo que yo dije anteriormente. Los compañeros no quieren hacer nada por miedo a represalias contra ellos también. Y para finalizar también tenemos a un factor muy importante en este asunto, el cual es la institución educativa y su rol y responsabilidad. A veces, cuando ocurren estos casos de acoso escolar, las autoridades no requieren hacer nada más que decir qué está pasando o aléjese o ya deje de hacer eso. Lo hacen porque no pueden tomar más medidas, por así decirlo, extremas, porque en este vasto país, o sea, el Ecuador, donde yo vivo, los docentes no pueden intervenir en esos asuntos o decirle algo al estudiante, porque si un docente hace eso, el docente se va demandado y expulsado. Pero, ¿cuál sería una solución clave en un caso hipotético donde las leyes sí permitan meter más mano? Muy simple, serían los protocolos claros, capacitación para los docentes en este tipo de casos y también se podría decir adiestramiento, y también generar un ambiente seguro en el colegio para que los estudiantes se sientan seguros en su colegio y que ya no sientan que están siendo acosados. Bueno, ahora toca la parte de mostrarles un pequeño fair play sobre esta situación. Vengan a verlo. Es un día como cualquier otro, en un recreo cualquiera, cuando vemos a Carlos, que como muchos días, prefiere la tranquilidad de leer un buen libro antes de que el bullicio de la cancha ingrese. Él está sentado en un banco,
alejado de todo el ruido, inmerso en su lectura buscando un momento de paz. Pero su momento de tranquilidad duraría muy poco, porque aquí es donde llega Marco, un niño abusón que solo quiere sobrepasarse con los demás, y caminando con una actitud que irradia superioridad y arrogancia, buscando a quien molestar. Sus ojos se fijan repetidamente y rápidamente en Carlos, y después de fijarlo como blanco, Marcos se acerca a Carlos y con un tono lleno de burla y desprecio le dice: mira quién tenemos nomás, es el Albert Einstein de la escuela. ¿Sigues leyendo otra vez? ¿O es que acaso no tienes algo más divertido que hacer? Carlos, intentando disimular su incomodidad, apenas le respondió deseando que le ignore. Déjame en paz, Marco, por favor. Pero Marco no tiene intención de dejarlo en paz, y con una sonrisa cruel y arrogante, le arrebata el libro de sus manos. Uy, qué carácter tienes hoy. A ver, ¿qué estás leyendo hoy? Un cuento de hadas, ¿verdad? Seguro que tiene más amigos el dragón de tu libro que vos en la vida real. Y Marco, con tanto enojo y con tanta arrogancia, agita el libro lejos del alcance de Carlos, disfrutando de su frustración. Carlos intenta recuperarlo, pero es inútil. ¡Devuélveme mi libro! No es nada gracioso. Y como si de una humillación se tratara y no fuera suficiente, Marco tira el libro al suelo, justo donde hay un poco de tierra, y lo pisa directamente. La expresión de Carlos se quiebra, pero sus ojos se llenan de lágrimas por la impotencia de su compañero. ¿No te parece gracioso? Pues a mí sí me lo parece. Mírate la cara, deberías vértela. Pareces un pez fuera del agua. Y Marco, tirando el libro al suelo cerca de un charco con algo de tierra, lo pisó directamente y lo pateó. Y Carlos no pudo ver nada más cómo su libro salía volando por los aires. Eres un maldito abusivo. ¿Y a mí qué? Y Marco, con una arrogancia aún más grande, se acerca a Carlos y le dice lo siguiente: ¿acaso dijiste algo sobre mí? Ten cuidado con lo que deseas, niño, porque no querrás que tu accidente sea peor la próxima vez que yo te vea. Y después de ese acto tan cruel y malvado, Marco se ríe y se aleja un poco, deleitándose con el dolor que le había causado a Carlos. Pero Carlos, con el corazón destrozado, se agacha lentamente a recoger su libro, intentando limpiarlo con su manga, pero sintiéndose completamente humillado por Marco. Es en ese momento cuando Trevor y Diego entran a la cancha, cuando sus ojos captan la escena. Trevor se detiene en seco, y una expresión de preocupación se dibujaba en su rostro. Diego, en cambio, solo reacciona con indiferencia. Oye, mira Marco, como siempre molestando a Carlos. Diego, encogiéndose de hombros, le responde: ¿y a mí qué? Tenemos que ver, él está teniendo que dejar en claro que no deben meterse con él. Y ese no es asunto mío, ni el tuyo, es asunto de él, así que eso no nos concierne a nosotros. Pero sin embargo, Trevor le dice lo siguiente: ¿pero no ves que le están haciendo daño? Le está haciendo sentir muy mal. Mira cómo tiene su libro y mira cómo se ve él. En ese instante, Carlos intenta sentarse de nuevo con el libro en las manos, pero no puede seguir leyendo porque su mirada está perdida. Y Marco, después de haber hecho tanto daño, se acerca a Trevor y Diego con una sonrisa malvada. ¿Y ustedes qué miran? ¿Quieren ser los próximos en mi lista? Fue entonces que Diego cobardemente desvió la mirada, fingiendo no haber visto nada. En cambio, Trevor, con una mezcla de enojo y miedo,
No pudo hacer más que apretar los puños y aún dudando sobre qué hacer, porque él sabe que lo que está haciendo Marco está mal, pero el miedo, al igual que Carlos, le impide hacerlo porque tiene miedo de meterse en problemas. Pero Diego simplemente prefiere no ver. Y bueno, después de todo ese pequeño enrollo, Trevor decide mirar a Carlos, que está al borde de las lágrimas, con el corazón tan encogido. Pero luego decide mirar a Diego, que todavía sigue indiferente. En ese instante, algo hace clic en Trevor. Toma una respiración tan profunda y con una nueva determinación se dirige a Diego con firmeza. No, Diego, no es justo. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Si nadie hace nada, Marco seguirá con sus andadas. Y sin dudarlo, Trevor caminó hacia Carlos con decisión, ofreciéndole algo de su apoyo. ¿Estás bien, Carlos? Tranquilo, todos sabemos aquí que Marco es un idiota. Carlos, sorprendido de que alguien se acercara a él, levantó la vista y sus ojos seguían rojos aún por las lágrimas. Pues no estoy bien y ya no sé qué hacer. Siempre me pasa esto a mí. ¿Por qué tiene que ser siempre conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te preocupes, no estás solo. Esto no se va a quedar así y no tienes que seguir aguantándolo más. Y es entonces que Marco, que había estado observando todo desde lejos, ve la intervención de Trevor y se vuelve a acercar, con un tono más irritado, desafiante y arrogante. Mira nada más con qué me encuentro. ¿Acaso un salvador ha venido allá a salvarlo? ¿O acaso vas a defender a Einstein? No te metas, Trevor. Pero Trevor no se intimidó. Se plantó firmemente entre Marco y Carlos y le plantó la cara. Marco se ríe con un poco más de arrogancia, pero todavía hay un toque de nerviosismo en su voz, porque no esperaba tanta resistencia por parte de Trevor. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú también vas a salir llorando? Trevor, con una total determinación, le advierta que él puede ir más allá de lo pensado. Pues no, yo no voy a llorar, pero sí voy a hablar. Voy a decirle al profesor lo que estás haciendo, porque tienes que ponerle un alto. Es entonces que Marco parece un poco sorprendido y lo amenaza de involucrar a un adulto que lo descoloca. Pero Diego estaba observando con una indiferencia y ahora parece un poco más atento. Y es justo en ese momento donde el profesor entra a supervisar la cancha, y fue entonces cuando Trevor lo miró y decidió acercarse a él. Profesor, tengo algo que decirle. Es sobre el caso de Marco y Carlos. Y el profesor, notando la tensión y el rostro afligido de Carlos, se acerca preocupado. ¿Qué ocurre, Trevor? ¿Qué es lo que está pasando? Y es en ese entonces que Marco, intentando escabullirse entre el montón de compañeros, es detectado por el profesor. Marco, ¿a dónde crees que vas? Ven acá. Y Marco no tuvo más que a regañadientes acercarse, sabiendo que ya no tenía por dónde escapar, porque el profesor estaba escuchando atentamente el relato de Trevor. Profesor, Marco le quitó el libro a Carlos, se burló de él, lo tiró al suelo y hasta lo amenazó, pero no es la primera vez que lo hace. El profesor mira a Carlos con empatía y luego a Marco con una seriedad inquebrantable. Carlos, ¿todo esto es cierto? Carlos asintió con la cabeza, pero aún con la voz cabizbaja. Sí, profesor, siempre me molesta. Es entonces que el profesor le da la oportunidad a Marco de hablar,
aunque ya sabe lo que ha pasado. ¿Y tú, Marco? ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Yo solo estaba bromeando, profe. Fue entonces que el profesor, con voz firme y clara, le hace entender a Marco la gravedad de sus acciones. Marco, hacer que alguien se sienta mal, amenazarlo y lastimarlo no es algo correcto y no es una broma. Eso se llama acoso y es algo muy serio. En esta escuela no toleramos que nadie trate mal a sus compañeros. Y luego se dirigió a Carlos ofreciéndole apoyo y seguridad. Carlos, lamento mucho lo que está pasando. Gracias por tener el valor de decirlo. Trevor, recuerda, Carlos que siempre puede venir a hablar conmigo o con cualquier otro profesor. Y no tienes que seguir soportando esto tú solo. Tienes que aprender a hablar. Y finalmente, el profesor se dirigió a Marco con una firmeza anunciando las consecuencias de sus actos. Marco, vamos a hablar en mi despacho sobre esto. Necesitas entender la gravedad de lo que has hecho y también tendremos que hablar con tus padres. Marco asiente de una forma cabizbaja, dándose cuenta que las consecuencias le habían caído encima, y el profesor no se olvida de destacar la importancia del papel de los testigos. Y a ti, Trevor, quiero felicitarte. Fuiste muy valiente al intervenir y al haber hablado, porque es fundamental que nos ayudemos unos a otros y que no tengamos miedo de pedir ayuda cuando veamos una injusticia. Y tú, Diego, y para todos los demás, recuerden que ser testigos y no hacer nada también es formar parte del problema, porque nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre todos. El profesor, después de toda la charla, acompañó a Marco fuera del escenario. Trevor se acercó a Carlos y le dio un pequeño abrazo de consuelo. ¿Te sientes mejor? Sí, Trevor, me siento mucho mejor. Gracias por haberme ayudado. Y es así que en el recreo de la cancha, todos aprendieron una lección muy importante. Comprendieron que el acoso lastima profundamente, pero que la solidaridad, la valentía y sobre todo la intervención pueden cambiar por completo la situación. La escuela puede y debe ser un lugar seguro para todos. Bueno, amigos, ya acabado la parte de la historia, vamos a pasar con la parte teórica, lo cual son descubrir cuáles son los principios éticos en nuestra labor de docentes. Vengan, acompáñenme a verlos cuáles son. Bueno, el primer principio ético del que les quiero hablar es el principio de la dignidad humana. Todos como humanos, por el simple hecho de existir, poseemos un valor intrínseco e inalienable en este caso. Y como pudimos ver, el acoso destruyó la dignidad de Sofía y la deshumanizó. Pero nuestro rol como docentes y nuestro deber es proteger y promover esa dignidad en cada estudiante, asegurando que se sientan valorados todos, sí, todos, no solo una parte, sino todos, y que se sientan respetados también, sin importar sus diferencias, sus cualidades, sus gustos o su forma de ser. Todos deben ser, como por así decirlo, todos deben ser incluidos, ninguno debe ser exonerado. Todos somos iguales y todos merecemos el mismo trato. Luego tenemos el segundo principio, el cual es el principio de justicia y de equidad. No de equidad, y equidad. Y vamos a tener en cuenta estas palabras claves para este principio, las cuales son imparcialidad, la igualdad de oportunidades y una resolución justa. Como hemos visto, el acoso es una profunda injusticia
que negó a Sofía el derecho a un ambiente seguro y equitativo para aprender a desarrollarse. En este caso, la justicia en el aula implica garantizar que todos los estudiantes, o sea, todos, absolutamente todos, tengan las mismas oportunidades y sean tratados con la misma imparcialidad y que resuelvan las situaciones de desigualdad o maltrato sin necesidad de excluir a nadie, como recalqué en el principio anterior. Otro de los principios esenciales que debemos recalcar es el de la no maleficencia. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en decir no, no hacer daño. En pocas palabras, ponerle un alto al mal. En este caso, como ya hemos visto, los acosadores han estado causando un daño deliberado a Sofía. Y como docentes, nosotros tenemos la obligación ética de evitar cualquier acción de inacción que pueda perjudicar a nuestros estudiantes y ver una manera de intervenir cuando vamos a ver que se les está causando daño, como ya. Y bueno, relacionado con el principio anterior, tenemos el principio de beneficencia, el cual nos insta a buscar activamente el bienestar de todos. La escuela y sus docentes tienen el deber de promover el desarrollo integral y el bienestar de cada estudiante. Pero esto no significa solo evitar el daño, sino también crear las condiciones más óptimas para que florezcan y los estudiantes se sientan a gusto en el plantel y ya no se sientan acosados. Y para finalizar con los principios, tenemos el principio de responsabilidad, el cual consiste en que todos los actores involucrados tengan una cuota de responsabilidad, o sea, una gota de responsabilidad. Los acosadores por sus acciones, los observadores por su silencio y la institución educativa por garantizar un entorno seguro. Y como docentes, es nuestra responsabilidad. Bueno, no es responsabilidad. Como docentes, nuestra responsabilidad es gigantesca, porque debemos ser proactivos en la prevención y efectivos en la intervención de esta misma. Bueno, con todos los principios éticos ya mencionados, ahora tenemos que proponer una solución para que Sofía salga de este famoso acoso. Acompáñenme a construir una. Bueno, para empezar con la solución, debemos empezar obviamente con una solución ética integral donde todos actúen. La primera de ellas sería el apoyo a la víctima. En este caso, para Sofía, lo primero sería ofrecerle un espacio seguro donde pueda hablar sin miedo. Esto incluye también un apoyo psicológico y emocional profesional, donde también debemos ayudarla a reconstruir su autoestima y fortalecer su resiliencia para que ella sepa que en estos asuntos no está sola y que el problema no es de ella. Y las palabras claves son tener un espacio seguro, como yo lo dije, el apoyo psicológico y fortalecer su autoestima. Lo segundo que tenemos que hacer en estos casos es una intervención con los acosadores. Con los acosadores la solución no solo es el castigo y la violencia, también debe haber una confrontación ética y firme, donde entiendan el daño que han causado. Sí, es crucial implementar programas de educación en empatía y resolución de conflictos, pero se los deben hacer. Y también deben aprender a reconocer que las emociones de los demás valen mucho y que también tienen que manejar las propias, o sea, las suyas. Y también que no tienen que recurrir a la agresión. Y las consecuencias por sus acciones deben ser claras, justas y educativas. Luego tenemos el rol de la escuela o la institución educativa, el cual tiene que ser el pilar de la solución. Esto significa que ellos son los que deben implementar o fortalecer los protocolos antiacoso claros, también conocidos por toda la comunidad escolar. Y la capacitación continua para los docentes debe ser vital,
porque ellos son los que deben saber cómo detectan el acoso, cómo intervenir de manera efectiva y cómo documentar los casos. Y lo más importante, fomentar un ambiente escolar inclusivo, donde se celebren las diferencias y se promueva el respeto mutuo entre todos. Y finalmente, la participación de los padres es fundamental tanto de la víctima como del acosador. Y también necesitamos canales de comunicación abiertos y orientación para que puedan apoyar a sus hijos. Y también deberíamos enseñar a los observadores que su silencio tiene un gran impacto y tenemos que animarlos a actuar, ya sea interviniendo de una forma segura o buscando la ayuda de un adulto. Y bueno, con esto hemos llegado a la parte donde cada uno de nosotros, como futuros docentes, debe mirarse al espejo. La labor de educar es mucho más que impartir conocimientos de matemáticas, historia, o lengua, literatura o ciencias naturales, sino también es formar personas, ciudadanos íntegros, empáticos y respetuosos. Y en ese proceso, los principios éticos no son una opción, son una brújula moral, la cual es la que debe guiar cada una de nuestras decisiones grandes y pequeñas en el aula y en la institución. También quisiera que nos pongamos a pensar cómo estos principios se traducen en nuestra futura práctica profesional, como lo son la dignidad humana. Para mí, significará ver a cada estudiante como un universo único, con sus talentos y desafíos, y también implicará escuchar activamente y validar sus emociones y nunca permitir que sean etiquetadas o reducidas a un problema. Y yo me aseguraré de que cada uno se sienta visible, respetado y valorado en mi clase. Es, ojo, esto es lo que tienen que pensar y lo que tienen que pensar o lo que tienen que entrar en su mente de docentes. La justicia y equidad. Yo aplicaré la justicia, no solo en las calificaciones, sino en la asignación de roles, en la distribución de la atención y en la gestión de conflictos. Y también trabajaré para identificar y eliminar cualquier barrera que impida que mis estudiantes tengan igualdad de oportunidades, adaptando a las pruebas para que los estudiantes con necesidades especiales o, mediando equitativamente sin conflicto entre los alumnos. La no maledicencia. Mi compromiso será nunca causar daño a nada ni a nadie, ni físico ni emocional. Seré consciente del poder de mis palabras y mis acciones. Esto implica intervenir de inmediato ante cualquier señal de acoso, discriminación o negligencia y crear un espacio donde mis estudiantes se sientan seguros para ser ellos mismos sin miedo a ser lastimados. Y por supuesto, el principio de beneficencia y responsabilidad, no me podía olvidar de eso. Mi misión será buscar activamente el bienestar integral de mis estudiantes, no solo que aprendan, sino que también crezcan como personas felices, seguras y socialmente competentes. Yo asumiré mi responsabilidad como modelo a seguir, reconociendo mis propios errores y buscando la formación continua. Colaboraré activamente con mis colegas, padres y directivos para construir un entorno escolar que sea un verdadero hogar, un lugar de crecimientos y seguridad. En resumen, la ética no es un concepto abstracto en la educación, sino una práctica diaria, una elección consciente que defina la calidad de nuestra enseñanza y el impacto duradero que tenemos en la vida de nuestros estudiantes. Y al aplicarlo, estos principios no solo formaríamos mentes, sino también formaríamos corazones y espíritus. Y esa, creo yo que es la verdadera esencia del ser un buen docente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme en este video. Gracias por su atención. Adiós.